Bienvenidos a estación 9 3/4. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje. Hola, bienvenidos nuevamente a estación 9 3/4. Yo soy Eric de la casa Hufflepuff y hoy nos acompañan dos Ravenclaw y otra Hufflepuff. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Oli, Oli. Entonces tenemos a Lucy, jefe de ¿qué la más? casa Hufflepuff. Tenemos a Hebert y a Andrew de la casa ¿Qué hay? Ravenclaw. Yo. Presente. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema, digamos que muy interesante para niños y adultos por igual. Vamos a hablar de astronomía. Astronomía tanto en la ciencia como en la magia, o más bien en la historia general. Entonces, chicos, primero que todo, ¿qué experiencias han tenido ustedes con la astronomía? Una vez fui al planetario. No mentiras, fueron 2 veces. No, momento. Muy bien. 3 veces. Eh, bueno, supongo que empiezo. No sé, supongo que mi interés por la ciencia, mi gusto por la ciencia y la física, esas cosas, empezó más o menos en el tema de la astronomía, leyendo un poquito de mitologías y esas cosas, pero pues siempre me pareció como interesante todo el tema de los planetas y las estrellas y pues todo lo que hay detrás de eso y cómo ha estado creciendo pues a través de la historia. Ok. Señor Andrew. Bueno, yo en la astronomía, siempre he sido un fan de la astronomía. Siempre soy de esos que miran al cielo de noche buscando alguna constelación o algo así. En la universidad tomé una clase muy sencillita, pero era más desde la perspectiva matemática y numerológica de cómo se miden las distancias, cómo se miden, cómo se usan las estrellas para otras mediciones, tanto de tiempo y de Ok. situaciones como lo que es la agricultura o la luna, cómo influye en el mar. Entonces siempre he sido más como amateur, como nada muy profesional y muy profundo, pero sí me ha conquistado mucho este tema. Ok, digamos que un poco también hacia la astrofísica y todo eso. Sí, Sí. sí, más hacia eso. Mm, qué bien. Bueno, pues en mi caso, yo creo que es un poco diferente a los de ustedes porque yo crecí con la astronomía, porque mi papá es astrónomo precisamente. Em, Desde Uh, chiquito mi papá nos llevaba a mi hermana y a mí a observaciones. Digamos que a mi hermana le atraía un poco más esto, de quedarse hasta las 3 4 5 de la mañana haciendo observación. Hemos tenido telescopios toda la vida. Qué Hemos chévere. aprendido a usar los diferentes tipos de telescopios. Tenemos cartas celestes. Mi papá, de hecho, es autor de una de las cartas celestes de aquí de Colombia. Entonces, digamos que la astronomía ¡Guau! ha estado conmigo pues toda la vida. Em, y digamos que no es un tema que me llame, mejor dicho, wow, como digamos le pasa a Andrew que le gusta mucho, em, o a Hebert, pero pues la parte de mitología sí me gusta muchísimo, la parte de mitología griega sobre todo, que es la que, digamos, prima en nuestra cultura con respecto a la astronomía. Yo creo que Andrew quiere conocer al papá de Eric. Está como fan número 1. Sí, soy su fan y ni siquiera lo conozco. Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos pueden decir, Ando, tú que has seguido la astronomía como una pasión, sobre alguna cultura desde los Ok, inicios? ok, pero remontarnos a los inicios, yo creo que empezaríamos hablando mucho con los egipcios, creo que es como lo más conocido.
pero aquí en América también la historia precolombina es muy, muy, muy diversa en todos los países, ¿no? Entonces tenemos a los mayas con sus pirámides, tenemos más hacia el sur a algunos aztecas, aquí los Los muiscas incas. también. Aquí los Ujú. muiscas también veneraban mucho lo que es el sol y la luna y utilizaban las estrellas especialmente para lo que eran sus calendarios de cultivos, de agricultura. Los Sí, Pero ya incas. si vamos hacia el otro lado, ya si hablamos de los egipcios, que creo que es como el referente más fuerte que hay para empezar la línea temporal, Ujú, y las pirámides, ¿no? O sea, como las tres pirámides características están alineadas con el cinturón de Orión. No sé ujú. quién más quiere agregar algo. Paso la pelota. pues, Andrew se saltó los incas cuando estaba hablando de las sociedades indígenas aquí en América Ah, Latina. sí, no bajé tanto al sur. Sí, te, ah, no, te, te sí. hizo falta los incas que también fueron pues prácticamente un imperio, entonces construyeron todo esto. Ujú, Yo sé que ellos construyeron un calendario alrededor de la luna para las festividades y celebraciones religiosas y del sol para la agricultura. Sí. ¿Y qué más te cuento de los incas? Bueno, también tenían el templo del sol ujú. y ellos tenían unos llamados seques y estaban en una disposición geométrica que define el valle de los 328 huacas, que era para funciones rituales y políticas que tenían ellos. Cool, cool, cool. Yo tengo un poquito más en el Aparte tema. de eso, no, pere. Aparte de eso, Ok. perdón. Aparte de eso, el calendario de ellos tenía 365 días. Y la Ah, repartición era muy similar a la de nosotros, 12 meses y 30 días. O sea, ok. re similar. Ya, sigue. Gracias. Pues yo te leí un poquito más con el tema de los aztecas, que pues ellos fue como quien leí muchísimo cuando era de pequeño. Y digamos que me gusta, por ejemplo, muchísimo el tema de esta maravilla del mundo, eh, la pirámide que ellos tienen, se me fue el nombre. Ah, De Teotihuacán. sí, bueno, como esa pirámide está construida para alabar como a los cuatro dioses y está increíblemente construida, como digamos alineada eh, con respecto al norte y al sur y también para la posición del sol. Entonces hay en unas épocas del año en la que el sol queda perfectamente a un lado de la pirámide y se ve como que la sombra de la serpiente sobre la pirámide. Entonces es algo súper, súper cool. Y ellos, pues esa cultura, pues para ellos era muy importante todo el tema de la astronomía y también el tema de la astrología, tanto que al momento en que nacía la gente en esa cultura, ellos miraban cómo se cortaba la carta astral en ese momento para determinar a qué se iba a dedicar y en ese momento ya decían usted va a trabajar en tanto o va a hacer tales cosas. Ujú, ok. A mí algo que me parece súper curioso, que me ha gustado también, mi papá es súper amante también de la navegación a vela y cuando yo estaba chiquito, él nos llevaba a la represa de Tominé, de Guatavita, perdón. No, la laguna de Guatavita, la represa en Tominé, sí. Y él navegaba allá y digamos que él aprendió pues a navegar y todo esto. Y en muchas ocasiones él tiene un sextante que él mismo hizo. What? Y yo veía que lo ¿Qué es usaba un y sextante? un sextante es un aparato para, digamos que es como una especie de telescopio, pero muy chiquito, para medir como la distancia, las Entre distancias estrellas. entre estrellas y todo eso, y lo usaban mucho en la antigüedad para navegar precisamente, para determinar de pronto un rumbo, bueno, no solo para navegar en otras, En los desiertos también. en viajes terrestres, exacto, también usaban bastante los sextantes. Entonces, pues, me parece como también muy curioso eso, ¿no? Que no solo era por simples creencias de una u otra cultura, sino los usaban para transportarse, para viajar, para, pues,
ampliar sus conocimientos al respecto. Sí. Y yo les tengo un dato sobre en China cómo tomaban la astronomía. Ah, claro, porque ellos son los más famosos en esta época de usar el calendario lunar, ¿no? Sí. Entonces yo primero quiero preguntarles, ¿de qué forma creen que tenía el calendario de ellos antes? ¿O cómo creían que dibujaban la Tierra? ¿Cómo digo? ¿Qué? ¿Cómo Sí. dibujaban la Tierra? O Plana. cómo... Ok, sí, más o Yo menos. digo que redonda, ¿no? Pues tal vez Sí, tenían también este concepto céntrico de que todo giraba alrededor de la Tierra. ok, ok. Muy buenas. buenas, buenas suposiciones. Y no, no están de todo el mal. De hecho, en toda la evolución de la historia china en la astronomía, pasaron por todas esas fases que dijeron. Pues igual que la de nosotros. Ok, Entonces, pero Ok. digamos, ellos consideraban primero que el universo era una especie de naranja. ¿Ok? Ok. ok. Como una naranjada partida por la mitad y que está el Mm, centro y todo el resto así, es una naranja. Y está dividida por 28 casas y llegaba a tener 284 constelaciones. wow. Muchísimas, aunque no sé cuántas. Muy poquitas. No, yo, bueno, Andrew, síguelos. ¿qué crees? Bueno, no, no crees. Eh, que pues que la carta como general o la carta que se usa en la actualidad tiene nomás como unas 80 y algo de constelaciones. Voy a buscar. Bueno, y bueno, ellos después sí pasaron al plano, o sea, ellos siempre tuvieron en cuenta de que existía el plano de la tierra y el plano del cielo. Y que al principio, o sea, ellos pensaban que entre la tierra y el cielo había 1,5 kilómetros de distancia. Qué Ok. poquito. Luego dijeron, no, eso está como muy poquito, y entonces lo agrandaron un poquito más. 2 kilómetros. Sí. Y luego dijeron, como no, no tiene sentido, porque ellos decían, es de día cuando el sol pasa por China, y cuando es de noche es cuando se va de China. Pero luego al calcular el horizonte del sol, sí, del sol por donde salían, no, no quedaban los cálculos. Entonces decían, algo está mal. Eh, entonces pasaron a pensar que esto lo llamaban la teoría del Juntien, que es el cielo envolvente. Es decir, que el cielo es como la clara de un huevo y la tierra es una yema. Entonces el cielo es muy muy grande y la tierra es pequeñita. Y ya después pasaron a tener un poco más, a meterle lo que ellos consideran del yin y el yang y que estas energías manipulaban el universo. Entonces fue como toda la evolución a grandes rasgos de la astronomía en China. Mm, Curioso. sí, súper, súper. Otra cultura que también está muy ligada a las constelaciones, sobre todo, ya digamos que para pasar al siguiente tema, es la mitología griega. La mitología griega yo creo que es la más famosa y la que más está ligada con respecto a eso, tanto a la astronomía como a la astrología, que eso vamos a hablarlo más adelante de sus diferencias y todo eso. ¿Qué querías decir, Andrew? Pues que esta relación con la mitología se nota mucho más cuando hace la transición de griego a romano y el Ujú, cambio de los nombres a los dioses y todo eso. Pero pues, sí. Ah, sí, volviendo a con los los griegos, planetas. Ujú, eh, eh, bueno, volviendo a los griegos, sí, estos que tenían las deidades en el cielo y como esta admiración hacia el cielo, pero pues no sabría qué más agregar. Paso la pelota otra vez. Ah, pues yo me acuerdo que no solo dioses, sino como uno que otro héroe también estaba pues ujú. en el tema de la mitología griega. Pues por ejemplo, pues ya que Orión es el más reconocido que queda, creo que justo después de Cáncer porque lo está persiguiendo a Orión, eso es como parte de una historia, aunque no me acuerdo de toda la historia en este momento. Ah, Escorpión. sí, que están opuestos con Escorpión, Ujú, totalmente opuestos en la carta celeste. sí, porque Orión estaba luchando contra Tauro y Escorpión picó a Orión
y se ocultó en la Tierra. Por eso es que cuando vemos a Orión no vemos a Escorpión. Ah, ok. Exactamente. Yo me acuerdo la historia de una de las osas, no me acuerdo si es de la mayor o de la menor. Son la misma historia, pero dale Sí. y ya te Pues es confirmo. el amorío de Zeus y que era, convierte al amante o a la hija del amante, no me acuerdo, en una constelación. Sí, Bueno, sí, la osa mayor. efectivamente. ¿Quieres Y el hijo es la contarla? osa menor. No, es que no me Exacto. cuento toda, no me acuerdo toda la historia. Me censuré el Ok. título, el Bueno, resumen. pues yo te cuento lo que recuerdo también. En uno de sus viajes a la Tierra por parte de Zeus, él se enamoró de una reina, si mal no recuerdo. Si era una reina, chicos, confírmenme. Em, y él la dejó embarazada, tan raro de Zeus. Em, pero ella no conoció a su hijo. Si mal no recuerdo, ella dio a luz y Hera la castigó y la convirtió en oso. Y bueno, ella se fue como al bosque y todo esto. El hijo pues creció en su ciudad, en el reino, no me acuerdo. Y él cazaba, una vez salió a cazar, se topó con una osa gigante, bueno, una osa mayor, valga ahí la redundancia, que era su mamá. Su mamá lo reconoció y fue a abrazarlo, pero él, como estaba cazando y tenía esa mentalidad de cazador, creyó que la osa lo iba a atacar. Pero resulta que antes que él disparara la flecha, Zeus intervino y la convirtió a ella en la osa mayor, en la constelación de la osa mayor, y a él en la osa menor, que realmente entonces vendría siendo un oso menor. Ok. Yo acá encontré que era Calisto y era una ninfa Calisto. de Artemisa. Calisto era, sí. Calisto. Sí, es verdad. Así con muchos otros, De las como dijimos, constelaciones. con muchas otras de las constelaciones, héroes y dioses, digamos que ahí podemos hablar un poco de las similitudes que tienen ciertas religiones, de pronto haciendo un poco de paréntesis, o más bien de culturas. Em, digamos, ese sería cuando alguien muere o cuando alguien está buscando el paraíso. En el cristianismo pues está el cielo, los nórdicos está el Valhalla, para ellos, para los griegos, era pues convertirse en una constelación, dependiendo pues Ujú. también ciertos sucesos, si eran héroes o no. Algunos tenían derecho a estar ahí, otros no, pero aún así quedaron plasmados en el cielo, unos fueron por accidente. Digamos que con respecto a eso variaba muchísimo. Mm, Yo quiero agregar ahí un poquito que en la mayoría de las religiones y la mayoría de las mitologías se usaba esto del día más largo, el solsticio de invierno, el día más Ujú, largo en la temporada más fría, para decir que llegaba El Salvador. Entonces pasa lo mismo en los egipcios, que Ra nace ujú. el 24 de así el diciembre. 21. Bueno, nace cerca del solsticio De invierno. de invierno. En la religión católico-cristiana apostólica romana hablan también de Jesús, que nace en el solsticio de Ujú. invierno. En los nórdicos también, eso lo hablamos en el de Con los Navidades paganos. paganas, Ujú. Sí. eh, que Zeus, perdón, que Odín bajaba en esa temporada, por eso los días eran más largos, y digamos que la luz que él llevaba evitaba que pues los males de la oscuridad llegaran a la tierra, sobre todo por esas temporadas. Ok. De hecho, tenía al revés eso, entonces yo juraba que el solsticio de invierno era el más corto. No, los días No, cortos son los equinoccios. los equinoccios, que de hecho Ah, ok, ok, ok. este mes fue el equinoccio de otoño en Marte, un dato curioso. Pero en el hemisferio norte. Ujú. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Suéltalo, suéltalo.
A ver, ¿qué otras deidades? Mm, Deidades, pues yo creo que ya podríamos hablar de esta transición o esta fusión que hubo en la mitología griega ujú, y romana y ya que se empiezan a dar nombres propios a cosas que se ven en el cielo y es lo que se toma más adelante y se mantiene para darle nombre a los planetas y a algunas estrellas particulares. ujú, exactamente. Es curioso que como se va desarrollando, pues todo el estudio también se va desarrollando un poquito la religión, ¿no? Ah, Sí. O roban, más bien. sí, es es una pelea ahí extraña para ver quién se queda con los méritos Ujú. la decisión de nombrar las cosas, ¿no? Sí, es que también me recuerda un poquito otra vez el tema de Navidades, como la religión empieza a adaptar cosas de otras culturas solo para decir como, no, la Navidad es algo que nosotros nos inventamos y no sé qué. Y Y digamos que Ujú. algo no. parecido pasa ahí. Y no, o sea, no, realmente no están así. Sí, exacto. Con todo eso también empezó a plasmarse, pues, lo que hoy conoceríamos como el calendario de Occidente, que es el nuestro, Ujú. que va de Sí. enero a diciembre, teniendo 12 meses, perdón, pues en total, con en un promedio de entre 31 y 28 días, que es el mínimo de meses que hay en el año. Bueno, si contamos los años normales, porque los bisiestos pues ya hablaríamos de el día 29 de febrero. ¿Qué pasa con esto? Antes solamente teníamos 10 meses. Ujú. No existían ni agosto ni julio. Ok. Digamos que Sí, esa es durante una historia divertida. el Imperio Romano, esa historia más a profundidad la vamos a hablar en otro podcast, pero podemos tocar aquí el tema un poco por encima. Eh, Agosto fue durante el reinado de César Augusto y julio fue en el reinado de Julio César, justamente. Em, Todo esto, pues claro, entra en este momento de lo que dijo Andrew, de reacomodar todo dentro de la cultura romana con la griega y cambiando los nombres y todo esto. Em, Este no es el único calendario que funciona en torno a la astronomía. ¿Ustedes conocen algún otro calendario de estos? Como el del El China chino. Ok, sí, puede y ser el el Maya, chino. de hecho, también. Ujú, Mm. exactamente. Y vemos que todos tienen esas similitudes. Eso es algo muy curioso y yo creo que la astronomía es la ciencia de la que más se habla en el mundo precisamente por eso. O sea, como que uno se empieza a hacer las preguntas más grandes porque todo inició con una creencia acerca de los astros, de lo que había afuera. Siempre ha habido preguntas de lo que hay afuera. Sí, eso me acordó, qué pena. Un datico como curiosito de que el Año Nuevo antes no era el 1 de enero, sino que creo que era el 1 de abril. Y eso creo que cambió con algún rey. Él dijo, no, va a ser el 1 de enero el Año Nuevo, el comienzo del año. Y muchos quedaron como, no, es el 1 de abril y 1 de abril. Y empezaron a decir que no, pues el 1 de abril es el Día de los Tontos porque los tontos creen que es Año Nuevo. Y pues ahí Ujú. salió la Ah. cultura de April Fools. April Fools. April Fool, sí. En los nórdicos eso también es una fecha para Loki, pero no recuerdo si es el nacimiento o es algún suceso especial de Loki. Ok, ok. Sí. A partir de todo esto también empieza a combinarse un poco, pues como siempre está la parte científica y la parte, digamos que, fantástica, por decirlo de alguna forma. Eh, y empieza a surgir la astrología. Estos dos tienen cosas, similitudes en ciertos aspectos, pero Sí. chocan en muchas otras cosas. ¿Alguno nos puede hablar un poco de esto?
¿Qué quieres saber de astrología? ¿Quieres saber cómo te irá este año? Bueno, la astrología es más hacia el lado esotérico, más hacia como los misticismos y las cosas regidas por las estrellas o por los Ujú. planetas o como lo que Ujú, había en el cielo cuando pasaron las cosas. Eh, Choca tanto con la astronomía porque la astronomía es más como un estudio más formal, más sustentado ujú. con esto de medidas y desarrollo y evolución, mientras que la astrología es más como, es que casi todos los que nacen en esas fechas se parecen en esto, Ujú. o, Ujú. o que si algo extraño pasa en el cielo como el Mercury retrograde, el retroceso de Mercurio, ya Sí. eso afectaría a otras cosas. Entonces, yo creo que por eso chocan, porque el sustento de la astrología no es tan verificable y no es tan preciso. Es más incierto. Pero pues los disfrutamos ambos, porque sí. Claro, ¿no? Igual manera, uno debe también procurar ser un poco prudente con los dos temas, ¿no? Ajá, Lo digo yo, pues como les digo, he crecido en un ambiente de astronomía, porque un astrónomo le ofende que lo confundan con un astrólogo, Sí. y con justa razón. O sea, yo que Sí. pues lo entiendo, es ofensivo al respecto. Y a un astrólogo, pues no conozco ninguno como para decir, ellos se ofenden si les dicen astrónomos. Pero sí hay que tener un poco de prudencia con respecto a eso y saber por lo menos estas diferencias de de sí, ambos muy términos. importante. Ujú. Eh, Hay una diferencia. ¿Quieres decir algo? Perdona. no, no estaba revisando a ver si aparece la descripción de astronomía y astrología, o Ok, sea, cómo se desarrollaron las palabras. Eso, dale. Pues no vale. nacieron como junticos esos dos. Sí, pues, Como, astrología viene como es que no entiendo la diferencia, nomía y logía, sí, como cuál es el estudio, cuál de las dos se refiere más a estudio. Pues la astronomía es más científica, ¿no? Pero, o Sí, sea, con esto de que viene del griego, ¿qué significa Ah, ush. estudiar? ok. Astrología es, el GIA creo que viene, o según lo que yo tengo, es Logía. comprensión, tratado y discurso. Ajá. Ok. Y astronomía no aparece. Ah. no tiene El que ver algo discurso de como las con contar. estrellas, de pronto. Nomos, seguramente. No sé, estoy adivinando en este De momento porque no números. tengo ni idea. Sí, seguramente. Mm. Seguramente es de números. La verdad, no. Astronomía viene del latín astronomía, que significa el estudio de las ciencias, de los cuerpos celestes. Entonces, Mm, Ok. Y astrología es el discurso sobre las estrellas, que es Sí. distinto. oh, Ok. puntos, aprendimos. Vale, sí. Hay una diferencia muy importante que deben tener en cuenta sobre una carta celeste y una carta astral. La carta celeste, que es el mismo mapa celeste, es precisamente un mapa del cielo, donde están las Ujú. constelaciones, los planetas. Bueno, digamos que hoy en día se ha estudiado a profundidad para poder plasmar un mapa celeste. La carta astral es más para predecir el futuro, digamos que se enfoca mucho más en eso, en hacer deducciones, como dijimos hace un momento, inciertas. Sí, Y, predicciones. Ujú. Ujú. exactamente, y la O carta sea, celeste se sí, basan en datos reales para predecir cosas. Pues sí, exactamente. digamos que algo que hacían los aztecas para predecir sobre las estrellas era que en el momento, buscaban un momento en el pasado en que se hubiera repetido la misma posición de todos los cuerpos y eso, para decir, la persona que, digamos, nació en ese momento fue un excelente guerrero. Entonces, este que acaba de nacer con la misma posición de las estrellas va a ser un gran guerrero y por eso usted de una vez su trabajo va a ser guerrero y se va a criar para Ujú, eso. sí, Pues exactamente. me recuerda un poquito a una escena de Avatar en la que viajan, o sea, mueven este observatorio astronómico para ver cuándo fue Ay, sí, cuándo el fue el último eclipse. eclipse rojo Ajá. y se dan cuenta que quedan 3 días para el eclipse, entonces todo es muy cíclico.
Entonces creo Ujú, que ahí es donde se basaría un poquito la astronomía, que todo es muy exacto. cíclico. Ellos viajan a un planetario. El planetario es el que está en el recinto, pues digamos el planetario de Bogotá es Ok. precisamente eso, es un recinto cerrado donde nos muestran una proyección del cielo. Y el observatorio astronómico es pues esa cúpula, esa famosa cúpula que vemos en las películas y en todo, donde se abre una compuerta y sale el telescopio y pues se hace la observación como tal. Mm, ok. Ujú. Aprendiendo cosas nuevas cada día. Sí, el natural está en el Tatacoa. Quieren ir a verlo. Esa es una buena, un buen planetario. La Tatacoa, en Villa de Leyva, aquí Cuando también. podamos viajar. Ajá, cuando podamos viajar, cuando todo pase, que esperemos que pase pronto, em, pues pueden hacer un viaje al Huila o aquí a Villa de Leyva también. De hecho, aquí es el festival de astronomía. Bueno, el primer festival de astronomía de Colombia y el más grande de Latinoamérica. Fabuloso. Cool, 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 cool. Entonces, están invitados. Siempre es entre enero y febrero, o el último fin de semana de enero o el primero de febrero. El primer fin de semana de febrero, dependiendo pues cómo cuadren pues la fecha. Ok, puedo anotarlo en el calendario de una vez. Sí, de igual manera, pues por mi parte me comprometo cuando empiecen a salir publicaciones al respecto, pues compartirlas en Estación 9 y 3 cuartos y en Asopluma y todo esto, Ok. para que todos disfrutemos al respecto. Mm, ¿Algo más para añadir con respecto a este tema de las cartas celestes y las cartas astrales? Eh, Recomendado aprenderlos para ubicarse cuando se pierdan. Es verdad, sí, lo que yo mencionaba hace un momento. Bueno, no es para que todo el mundo vaya a la tienda a comprarse un sextante, porque, pues no, ¿verdad? Pero sí, es verdad, es muy útil por lo menos conocer algo del cielo. Hoy en día, yo no me acuerdo de muchas cosas que aprendí de chiquito, pero yo sabía un montón de constelaciones. Hoy en día como que medio me acuerdo, pero uno las identifica. Uno Sí. digamos que aprende a identificarlas, entonces, y sabe de pronto, Andrew me entiende un poquito, ya que le ha gustado todo esto. Cuando uno identifica la temporada, por ejemplo, cuándo sale, a qué hora sale, cómo se va moviendo, entonces eso le ayuda a uno a ubicarse geográficamente sin necesidad de un GPS y todo. Y yo digo, ahorita que sí estamos en la época de la tecnología y todo eso, pero hay cosas que son interesantes de aprender y muy útiles, que se están perdiendo pues, por confiarnos en la electrónica y todo esto. Exacto, porque digamos que te pierdas en un bosque y solo tienes una brújula. Sabes dónde está el norte, pero no sabes en qué parte del planeta estás. Entonces, Exactamente. vamos hacia el norte, pero ¿qué hay hacia el norte? En cambio, si tienes, digamos, un Ujú. sextante o algunas, o conoces algunas de las constelaciones que hay, ya te podrías ubicar un poquito. No digo que sea No, muy claro. preciso, porque pues eh, el cielo es tan amplio y la Tierra es tan pequeñita, entonces muchas cosas se ven muy iguales en diferentes partes del planeta. Entonces, por eso manejamos el calendario para saber cuándo aparecen y dónde aparecen. Sí, digamos que cuando uno es un Exactamente. sextante, uno siempre tiene que hacer uno que otro calculito para... Y pues eso tiene un margen de error. Ajá. Ujú. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues esa es parte de mi invitación también. Aprendan sobre astronomía, constelaciones. Pero Al menos dos estrellas. constelaciones, exacto. No vayan a creer que la estrella de Belén es la que los va a guiar. No, eso no pasa así. Sobre todo si no saben al respecto, porque para cualquiera, cualquier estrella puede ser la de Belén. Eso sí. La confunden con un planeta. Ajá, Ay, no. exacto. Bueno, hablemos un poco de cómo identificarlo así a simple vista. La diferencia entre una estrella y un planeta, así a simple vista, es que las estrellas, por lo general, son bolas de gas y para identificarlas siempre están titilando. Ajá. En cambio, los planetas que no tienen luz propia, sino que reflejan la luz
de las estrellas son puntos fijos. Así es lo más fácil digamos que de aprender sobre astronomía. Por lo menos uno ya puede decir, uy, esa está fija, entonces es un planeta. Ya si es Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, bueno, ya requiere un poco más de experiencia al respecto. Pero para diferenciarlos no es tan difíciles. A veces se puede reconocer a simple vista por el color. A Ujú. veces, muy de vez en cuando. Si el cielo está maravilloso y no hay contaminación lumínica artificial, Exacto. Eso sí, el más fácil, eso sí, no hay pérdida, Marte. Marte siempre se va a ver rojo, siempre. sí es un punto rojo en el cielo. Un punto rojo en el cielo, o sea, no hay pérdida. Sí, es verdad. Em, Pasando un poco al siguiente tema, ¿qué saben acerca de la prestidigitación y las pitonizas? ¿Conocen Ni esos puta dos idea, términos? perdón. Ay, ni idea. NPI. NPI. Bueno, pues las Pitoniza. pitonizas son las que normalmente usan la astrología. Bueno, no siempre, o sea, hoy en día pues eso se ha ampliado también mucho más. Em, en la antigüedad pues se creía que eran brujas y que ellas eran las que maldecían al pueblo y todo esto. Ellas son las que hacen la prestidigitación, leen el futuro, las cartas, la bola de Mm, cristal. No estoy muy seguro de cómo funciona eso, no sé si ustedes hayan tenido alguna experiencia al respecto. No. Pues Yo he visto una. la única... Perdón. Dale, sigue, Internet está sigue. malo. Ok, perdón. El tema es que cuando, pues, en una oportunidad que tuve de ir a México, pues, digamos que nos estaban explicando todo este tema de la predicción, pues, del futuro de la gente a través de las estrellas. Y algo interesante que hicieron, pues, nos dieron la oportunidad de que, cogiendo la fecha de nuestros nacimientos, iban a mirar históricamente cómo eran las constelaciones del momento y nos daban como una descripción hacia como que, o sea, básicamente hacían el trabajo de cómo usted sería ideal trabajando en tal cosa o estas cosas. Entonces fue un ejercicio interesante. Ahorita la NASA están haciendo algo parecido. Ah, ok, sí. Pero quiero saber qué le dijeron, para que eres bueno según los mexicanos. Bueno, a ver, rayos, no tengo aquí el documento conmigo, pero recuerdo que de los trabajos, pues aparte, digamos, a temas muy técnicos, hablaron de que hubiera sido un muy buen actor, lo cual me pareció algo muy curioso, pero pues bueno. Eh, Pero actor normal o actor para novela mexicana. Tienes que hacer una audición, tienes que decir estúpida lisiada. Ah, ya Heber, te después estoy diciendo miraremos. que lo hagas. No, no lo Pues voy a hay, hacer. hay que lanzarse, las mejores cosas están al otro lado del miedo. Entonces hay que probar. Podríamos, no sé, algún proyecto más adelante de Pluma, ver si de pronto podemos explotar eso. No Sí. solo en Hebert, con más integrantes de la asociación. Les Y voy pues a con dar otros. el link de la NASA, bueno, con las instrucciones más bien de cómo conseguir esa, pues obviamente no te hacen una predicción como le hicieron a Hebert en México, en México, sino te dice qué pasaba, o sea, hay un telescopio por allá, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre especial. Hubble, Hubble, Hubble. El Hubble. Hubble Telescope. El Hubble, sí. Y básicamente lo que hace es capturar a todas horas lo que está pasando en el espacio. Ajá. Hubble se llama, ya lo encontré. Ok, el Hubble, sí. Ahorita hablábamos justamente de eso. Este mes precisamente cumple 30 años de haberlo lanzado. Sí, entonces les voy a decir cómo, bueno, entran a la página de la NASA y en la pestaña que dice Missions van a Hubble Space Telescope y ahí bajan muchísimo, viene al final de la página y dice Select Your Birth Date. Ahí le dan clic, ponen sus datos de cumpleaños y les da una foto de lo que estaba pasando en ese momento en el cielo el día que nacieron. Oye, súper chévere. Toca Súper hacerlo. bonito. Vamos a dejar el link en la descripción, Sí. tanto de YouTube como del resto de plataformas.
para que vayan y tengan esta experiencia y nos dejen en sus comentarios, pues, qué pasó en el día que nacieron. Y en las redes sociales también, en Instagram y todo, nos pueden La comentar. foto, son divinas. Yo se lo mandé a Andrew para que lo hiciera. Son muy lindas, muy lindas. Sí, está súper chévere. Mira que hablando de eso, ya podemos entrar al último tema. La astronomía hoy en día. Digamos que después de un tiempo que no se sabía mucho al respecto de la astronomía, que eran como los de la NASA y ya, o los de Rusia y ya, pero hoy en día ha crecido bastante. En Chile tenemos uno de los mejores observatorios del mundo. Ujú. Bueno, está en Arizona, en diferentes partes del mundo ha crecido bastante. Hay mucha gente involucrada en el tema, tanto profesional como empíricamente, como aficionados. Digamos que ASASAC, que es la Asociación Nacional pues de Colombia de Astrónomos, es Ujú. precisamente una asociación de astrónomos autodidactas de Colombia. Así, digamos que ASASAC es la sigla. Em, en esta asociación, pues mi papá es asociado, valga la redundancia, Ah, y yo crecí pues con ASASAC precisamente. Y pues la mayoría de esta gente es aficionada completamente, desde niños, cuando yo estaba chiquito, nosotros incluso hace unos meses estábamos como haciendo aseo en la casa y encontré tanto el carnet de mi hermana como el mío de asociados. no. Uh, Nostalgia. Estábamos súper chiquitos. Eh, sí, digamos que a pesar que no sea como un tema que yo maneje a profundidad, pero la experiencia pues de haber crecido con eso también fue muy bonita. Muy, muy bonita. La astronomía de verdad es una ciencia súper interesante que abarca bastantes cosas, como la astrofísica, como decíamos, existe la astrobiología, Sí, me eh, encanta. bueno, hay muchas, muchas cosas, muchas Y películas súper ah, interesantes. Em, ahorita, uy, dime. ahorita esto, la divulgación está tomando fuerza, ¿no? Ujú, Desde que, o sea, ya desde hace mucho tiempo, pero pues no se le ha prestado suficiente atención. Hay muchas ujú. películas que hablan al respecto de muchas teorías, o no sé si recuerdan la chica que le tomó una foto a un agujero negro que suena supremamente absurdo, Ujú. sí, pero yo quería Bueno, hablar de eso. bueno, Katy sí, Bauman. pero realmente solo es una ella, foto. Hay que también Y no fue una es chica. aclarar una esto. interpretación. Ella creó el código, Exacto. pero pues fue una colaboración entre varios planetarios en todo el Ujú. planeta, lo cual lo hace algo muy bonito y muy, muy cool. Ujú. Sí, es verdad. Esto ha influido tanto en el cine como en la literatura. Ujú. Eh, hay dos sagas que justamente en Pluman pues manejamos mucho, que son Harry Potter y El Señor de los Anillos. Eh, con respecto al cielo en la Tierra Media, es el mismo que nosotros tenemos. Ujú. Tenemos las mismas Ok. constelaciones, bueno, toda esta parte es igual. Claro, Harry Potter pues, también vendría teniendo el mismo cielo, pero aquí influye un poco más en los personajes. Ujú. Tenemos varios personajes que J.K. Rowling, o bueno, J.K. Rowling, inspiró sus nombres en algunos cuerpos celestes, como por ejemplo Bellatrix Black, que Mm. vendría siendo Hombro el derecho. hombro, el hombro derecho, ¿cierto? De Sí, creo. Orión. Ajá. Regulus es una de las tres estrellas del cinturón de Orión. Ajá. Eh, Andrómeda, bueno, pues es la constelación. Bueno, y muchos otros personajes que ahora en este momento no recuerdo, pero sí influyó bastante en esto. Además del uso que ella usó un poquito en el tema de astrología, digamos, por ejemplo, en el primer libro que resaltan el hecho de que Marte estaba brillante, Ujú. Ujú, antecediendo, pues Marte siendo el dios de la guerra, a que se venía una guerra, pues, Muy grande. y básicamente eso Oh, llegó ciertos libros después. Ujú. ujú. Sí, y que ellos estudiaban astronomía, o sea, no estudiaban astrología, sino astronomía. Astronomía, es sí. verdad, era una materia de planta Mm.
en el Y colegio. tenían todos los miércoles a las 12 de la noche. Ujú. Y hoy en día hay muchos colegios en ¿Qué Bogotá pasó, que tienen astronomía como una materia. Andrew? No te escuché. ¿Qué dijiste? Que a las 12 de la noche, o sea, el mejor horario para ver las estrellas. Ah, Ujú, sí. Sí, eso es Y lo que cierto. que dice Eric es cierto. Mi profesor de la clase que tuve en la universidad de astronomía, él hizo mucha divulgación para colegios de primaria y bachillerato. Ujú. Eh, Y... Pero es que tu colegio era como raro, ¿no? Porque tú veías como mecanografía. sí, mi colegio. Pues no tan raro, porque de hecho la mecanografía era un requisito para muchos colegios, pues, en el siglo pasado, pero sí. pues digamos que a tener la habilidad de escribir, pues en mecanografía es muy útil hoy en día, sino que pues la Ujú. gente como que lo hace pasar por lado, pero pues volvamos al tema. Sí, eso era un paréntesis, cerramos paréntesis. Sí, la divulgación, tomando otra vez lo de la divulgación, está tomándose muy en serio, tanto en los colegios como en universidades y también en el sector más público, como más ameno de las personas, porque ya ir al planetario pues no es tan popular, pero se sigue haciendo Ujú. Sí. y es tan bonito. ¿Va? Sí, es uno de los mejores planes en Bogotá. La gente realmente cree que Bogotá es solamente ir a Monserrate, ir al 85 y al Museo Nacional, que es muy interesante todo esto, pero pues Bogotá tiene mucho que ofrecer al respecto con cultura, pues con el planetario, es otro lugar también que Sí. desde chiquito yo visitaba. Y Eh, un montón de museos también en toda Bogotá. ujú, exacto. En el Museo Nacional hay un meteorito, me acuerdo Ah, muy bien, Sí. que se ve en el suelo. Mi varita, de hecho, la primera varita que tuve es de núcleo de meteorito. wow, Uh, súper. Sí. que no se note la conexión con la astronomía. Sí, digamos que todo esto ha crecido bastante hasta el punto de Colombia ya tener un satélite. Bueno, ya el satélite no está en funcionamiento, realmente estaba programado como para 2 meses, si mal no estoy, y duró como 6 meses. Em, que fue Libertad 1. Ahorita, si mal no estoy, ya se está trabajando en el Libertad 2. Y esto, nuevamente, abarca muchas cosas hoy en día. em, Radiología, no, se me va el nombre, radiología es de medicina. Em, bueno, toda esta área de radios, eh, Ajá, astrofotografía, hay muchas cosas que empezaron a ligarse a este tema, ajá. eh, que hoy la gente puede hacer cualquier cosa con respecto a la astronomía. Eh, con cualquier cámara se pueden tomar unas buenas fotos, bueno, sabiendo también algunas técnicas, teniendo algunos implementos, algunos costosos, otros económicos, pero al final de cuentas, digamos que ya todo el mundo está un poco más involucrado con esto. Cool. Eh, se me olvidó qué iba a decir. Todo el mundo está más relacionado con esto. Sí. Me Eh, acuerdo, Andrew y yo participamos en una actividad del planetario donde nos pedían relacionar Harry Potter y el Señor de los Anillos con la astronomía. Ok. Entonces yo me acuerdo que yo hice un trabajo con Silvia, una asociada, sobre esto y incluimos cómo fue la creación del universo en el Señor de los Anillos y cómo lo se relacionaba con la astronomía, pero no me acuerdo en detalle cómo era. Pues de lo que me acuerdo es que la creación del Señor de los Anillos no fueron se me fue el nombre de estos espíritus, Los Eric, Ainur. Ainur, sí, Sí, cantando, fueron ¿no? canciones, sí. Sí, pero Fueron eso ya como canciones. tal en la Tierra. Digamos Mm. que los Ainur, los Valar y todos estos son como las deidades de todo este universo. Y la creación en la Tierra Media
pues fue por medio de canciones, que es lo que tú comentabas. Ya, pero Mm. hacia el exterior, Ilúvatar, que es, digamos, el creador del universo en la mitología de Tolkien, pues tiene como todo esto, ¿no? Es que, digamos, es un tema bastante complejo, porque Y largo, precisamente, sí. y largo, entonces no recuerdo tampoco mucho de esto, eso está en el Silmarillion, en el libro de la creación de la Tierra Media. Si alguna vez quieren leer una Biblia que no sea la Biblia, pueden leer el Silmarillion. Exactamente, exactamente. Yo quisiera Algo mencionar más. un poquito de Ujú, esto de la creación ujú, y pues lo que hablaba del radio, ujú, que muy popular lo de que escuchen cómo se oyen las estrellas o u otros planetas o el anillo de Júpiter. ujú, Entonces yo creo que pronto se relacionaba un poco con eso, de ujú, que se empezó a popularizar esto de que escuchemos cómo suena el sol, cómo suena. ¿Qué más? Recuerdo que ujú. el anillo de Júpiter también recuerdo que decían que lo habían grabado y fue con la misión de. No me acuerdo el nombre de la misión. Bueno, soy malo para los Bueno, datos. Pero Sí, sí pueden buscar cómo suena el sol. Y recuerdo que el profesor nos mencionó que había una chica que dentro de la exposición era sorda. Entonces, como que escuchar el sol era sorda. Entonces, ok. ella lo que hacía era tocar los parlantes y sentía las vibraciones. Y así es como escuchaba. Y pues Mm, en el espacio no hay sonido, la verdad, porque el sonido es la alteración de las partículas que hay en el aire y en el espacio no hay partículas. Entonces, es más como todo lo que gira en torno, que no es como lo que hay afuera no es exactamente cómo funciona lo que hay aquí adentro. Entonces, yo creo que también ujú. es como la fascinación por la astronomía, que Sí, no es sabemos verdad. cómo funciona realmente. Como muchas cosas en la Tierra también, pero pues, de hecho, sí, lo más digamos que enigmático es lo que más llama la atención, lo más Sí, digamos que misterioso. algo que se usa muchísimo la astronomía es para conectarla con todo el tema de la física en el estudio cuántico. Digamos Ujú, que, Ajá, por ejemplo, sí. para demostrar la fuerza gravitacional u otras fuerzas, pues se utilizó muchísimo el tema de tratar de detectar ondas gravitacionales o, por ejemplo, para ujú, demostrar la teoría de la relatividad se utilizó un eclipse y se predijo exactamente utilizando esa teoría de dónde se iba a encontrar cierta estrella cuando ocurriera el eclipse y así fue. Digamos que es muy chévere como mirar cómo todo eso se conecta, de lo de gran escala con lo de muy pequeña escala. ujú. Está conectado. Estamos en una inflación. ¡Ah! Me quiero bajar. Perdón, perdón. Sí, sí, y hoy en día, pues lo que decíamos, cualquiera puede hacer astronomía, ya sea a simple vista, con binoculares, con, perdón, con telescopios. Y bueno, existen lo que mencionaba Herbert hace un momento, los radiotelescopios. Ujú. Me acuerdo también, bueno, no existe, esto es más en Futurama, el oloroscopio. No sé si ustedes se acuerdan que el profesor tenía un oloroscopio y ponía en la nariz y olían los planetas. No. Suena fabuloso. Ah, sí, me acuerdo de ese capítulo. Sí, sí, sí. Pero bueno, de pronto un poco para que la gente también se anime, voy a hablarles un poquito de que cuáles tipos ¿Doctorado? de... ¿cómo, perdona? Sí, no, perdón, que los escritores de Futurama son todos eran como estudiando doctorados y digamos que por eso es que hacían tantas referencias a cosas que realmente existían en términos de la ciencia. Ujú. Entonces era algo muy curioso. Por ejemplo, hubo una en que el doctor había apostado por una carrera y había ganado como por una partícula cuántica y fue como no es justo, le cambiaron el resultado cuando lo midieron, lo cual es algo muy tipo teoría de Schrödinger, entonces pues es muy divertido. Ujú. Ahora sí, perdón, ¿qué iba a decir? Pues yo quiero como para que la gente se anime un poquito a hacer astronomía desde sus casas. em, Voy a hablar un poquito de las diferencias entre los tres tipos de telescopio que existen. Están los refractores o galileanos que se les llama, precisamente porque
Galileo fue quien lo desarrolló. Este telescopio trabaja por medio de lentes. Es, digamos que de los más comunes. Son súper fáciles de usar. Pero se utilizan más que todo para ver la luna, planetas y pues bueno, para hacer avistamiento terrestre. Los encuentran en Panamericana y todo esto. Bueno, si ya quieren uno mejor que los que venden en todos estos lugares, eh, podrían ya contactarse en el caso pues conmigo y pues ya podríamos hablar al respecto. Están los reflectores. Estos ya no trabajan con lentes sino con espejos. También se les llama newtonianos porque fue Newton quien lo desarrolló. Este sirve, pues, digamos, para avistamiento de nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas. Son de los mejores para astrofotografía, ya entonces son un poco más costosos, pero pues vale la pena si les gusta el tema. ¿Cómo se puede hacer astrofotografía? Bueno, con un lente muy bueno o venden unos adaptadores, eso los encuentran en internet, especiales, unos anillos adaptadores para ponerle al telescopio y ahí mismo adaptar pues el cuerpo de la cámara. Esos son los dos primeros. Y el último, que es el mejor tipo de telescopio, es el catadióptrico. El catadióptrico trabaja con lentes y espejos. Esos garantizan un mejor avistamiento, pues ya para el espacio profundo. Esos son como los principales. Bueno, las características principales de estos telescopios para que todo el mundo pues nuevamente se anime a hacer un poco de astronomía desde sus casas. Si alguno tiene telescopios, pues aprovechen en esta cuarentena y salgan por sus balcones. Seguramente en O algunas ventanas. ciudades o sus ventanas. Seguramente en algunas ciudades pues no va a ser tan fácil por la contaminación lumínica, pero algo se puede ver. Ya en lugares más apartados, en pueblos, pues va a ser un poco más gratificante el avistamiento. Bueno, Yo me acuerdo cuando joven y bella, no mentira, sigo siendo bella, cuando joven, yo llevaba un diario, pero no un diario de, jaja, hoy me hablé con Pepito, no, sino un diario astronómico. Entonces todas las Ujú. noches salía y miraba qué pasaba en el cielo y lo anotaba. Y era súper lindo. Ah, Era súper también chévere. apenas. Una bitácora. Sí. Súper wow. chévere, sí. Cool. Me gustaría que dijeran como que recomiendan o que los vinculo a esto de la astronomía, digamos, alguna serie, alguna película, algún libro, todas, ninguno. Déjame pensar porque yo no estoy tan vinculada como todos ustedes. O sea, igual te llama la atención que, En realidad, pues yo no creo que hubiera sido una película, un libro, serie o videojuego, etcétera, sino un profesor de sociales, ajá, Ujú. que era, creo que era uno de los mejores profesores de sociales. Y él fue, de hecho, fue una tarea que él nos puso a hacer en sexto, de Ujú. llevar un diario sobre el cielo. Y uno, bueno, Mm. yo lo empecé a hacer como tarea y pues bueno, entregué la tarea y tales. Y después dije, eso era como divertido, sigámoslo haciendo. Y seguí haciéndolo así. sí, Sí, mira que casi siempre, pues en toda mi vida pues, que he tenido compañeros en los colegios, empiezas los gustos de la gente es por esa materia precisamente. En sociales es donde uno conoce esto, en la materia de sociales en el colegio. Es verdad. Mm. Ve, yo no recuerdo qué me llamó la atención. La mitología y cómo se conecta con la astrología. Y ya después de a raticos cuando veo como un tema de astrofísica, por ejemplo, yo tengo un libro de Stephen Hawking hablando como de la teoría del todo y pues en ese habla muchísimo del universo. Entonces es como bueno, o sea, me hace recordar todo eso que he aprendido y pues me gusta como escuchar y leer y ver sobre eso. Ok. ok. Yo, 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 ¿qué les digo? Julio Verne, uff, señor, amo y señor de la ciencia ficción. Eh, en su libro de La Tierra a la Luna, De la Tierra a la Luna. Sí, estaba pensando en eso. me conquistó de una forma en la que trata, no es muy correcto la forma de hablar del viaje, Ujú. pero, pero todo lo que gira en torno, como lo que muestra de que hay al otro lado de la Luna, me pareció tan maravilloso que dije como, oiga, ¿esto es verdad? Sí, no, mira que con Julio Verne pasa mucho eso.
Claro, es ciencia ficción y por eso digamos que nos llama la atención. Pero él fue muy asertivo en muchas cosas que Ajá. plasmó Sí, en sus libros, en cómo se iba a ver a futuro ciertas cosas, o bueno, lo más acercado con respecto a muchas cosas. Sí, eso Es un sí. buen referente, es muy cierto. sí, Y un por visionario. mi, ujú, sí, por mi lado, pues como les comento, yo crecí con la astronomía. Em, Mucha gente crece como, mi papá trabaja en tal empresa, en Ecopetrol, entonces todo en la casa es de Ecopetrol. En mi casa todo era de astronomía. Cool. Sí, y tenemos telescopios, pues de los tres tipos de telescopio que hablamos, tenemos Ush. em, binoculares, tenemos pues cartas celestes, como les digo, mi papá es autor de una de las cartas celestes más reconocidas en el mundo. em, y pues mitología, en las clases de español, pues de literatura y todo eso, también me llamaba mucho la atención pues al respecto cuando uno leyó Por todos los dioses, no sé si se acuerdan de este libro. em, Suena- Y libros que pues no directamente hablaban de astronomía, pero sí de otros planetas y todo eso, como El Principito también. Eh, bueno, como que la literatura también hizo parte de esto en mi crecimiento y mi gusto por este tema. Ok. ¿Algo más que quieran añadir? Tienen que verse Interestelar. Ah, Interestelar, Interestelar es sí. una Sí, película muy buena, claro, tiene su parte de ciencia ficción, pero también tiene Científicamente es la cosas. más correcta. Sí, es de las películas más acertadas en cuanto a estudios que se han hecho. un dato curioso es que todo el tema, todo lo que hicieron alrededor de los agujeros negros, hicieron una simulación exclusiva de cómo actuaría un agujero negro para la película y fue Ujú. tan buena la simulación que la usaron físicos reales para poder sacar datos sobre eso. Oye, súper chévere. Sí, es que esa película es muy buena, muy recomendada, pero tienen que verla con juicio. No Eso me es una recuerda. película para verla con la novia, no, es para sentarse a ver la película, de verdad, es muy recomendada. Y tomar notas. Y Ok, tomar no. notas, es verdad, sí, sí, completamente. Eh, bueno, chicos, Espérate, les espérate. Quiero agradezco. contar una cosita. Ajá. Que no sé si han visto Cosmos o sí, o han Sí, escuchado sobre. Sí, Cosmos. claro. Eso es otra cosa con la que también crecí. Mi papá tenía Que todas las originalmente películas. era narrada por. Carl Sagan. Exacto. Ujú. Y después la readaptación es dirigida, es presentada por. Ay, se me olvidan los nombres, porque siempre se me olvidan los nombres. Este señor vio el Titanic, pero no le gustó cómo se veía el cielo del Titanic. Entonces, Ok. porque no era científicamente correcto, entonces para la versión en DVD lo contrataron para rehacer el cielo y que fuera más correcto. Oh, Qué curiosos. wow. Sí, eso me recordó cuando mencionaron lo del agujero negro. Y ya. Oye, súper chévere. Muy chévere, súper buen dato. Yo amo esa película y no me había fijado. Bueno, además que la versión que yo tengo es en VH, o sea, pueden imaginarse la última vez que yo vi Titanic. Pero sí, es un dato súper interesante. Bueno, chicos, no siendo más, les agradezco que nos hayan acompañado hoy acá. Em, pues disfruten de esta cuarentena nuevamente, como les digo, haciendo avistamientos en el cielo, no de ovnis, no de extraterrestres grises ni verdes. Em, en Estrellas y otro podcast, planetas. estrellas y planetas, exactamente. En otro podcast podemos hablar al respecto. Sí, de teorías De conspirativas teorías ovnis. conspirativas. Em, pero entonces, pues nuevamente, les agradezco, no siendo más. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y pues otras plataformas de streaming. YouTube. En YouTube también nos pueden seguir.
Y pues por nuestras redes sociales, Asopluma en Instagram y Asociación Pluma en Facebook. Igual, pues como siempre les dejamos los links en la descripción. Muchas gracias, chicos. ¿Algo que añadir antes de irse? No. Adiós. Bye. Chao. 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 Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.